Terminamos con un gran genio llamado Galileo Galilei, quien hizo que la ciencia avanzara un paso muy importante en camino a convertirse en el campo del conocimiento más objetivo desarrollado por la especie humana. Hasta el momento tenemos un modelo del universo satisfactorio, bases en física, en mecánica, en astronomía e incluso en biología, siendo él el primero en hacer mediciones a efectos corporales con la invención del termoscopio, predecesor del termómetro. Sin embargo, este apenas fue el comienzo para el desarrollo de lo que es la ciencia o la física de nuestro universo. En este tercer capítulo veremos cómo otro grupo de científicos importantes y de renombres de la época empujaron un poco más este conjunto de conocimientos. Así que empecemos. Vamos a empezar con Fermat, conocido principalmente por su aporte a la teoría de números con su famosísimo último teorema de Fermat, un teorema que propuso en el año 1637 y que mantuvo ocupados a los matemáticos del mundo por casi 350 años. Fue demostrado o resuelto apenas en 1995. Es uno de los matemáticos más reconocidos de la historia, que hizo aportes que incluso hoy utilizamos en ingeniería e incluso en administración, como la geometría analítica y el cálculo de probabilidades. Dentro de sus obras matemáticas más importantes se encuentran la espiral de Fermat, los números amigos, los números primos de Fermat, el teorema sobre la suma de dos cuadrados, el pequeño teorema de Fermat y por supuesto el ya mencionado último teorema de Fermat. Aunque la mayoría de nosotros conocemos a Descartes por sus importantes y grandes aportes a la filosofía moderna, también resaltó por sus aportes a la ciencia y a la matemática. Junto con Fermat han sido categorizados como los padres de la geometría analítica. Descartes inventó la convención de representar incógnitas en las ecuaciones con x, y, z, también la notación de superíndices como exponentes, entre otros. Adicionalmente hizo importantes contribuciones al campo de la óptica, como la ley de la reflexión. Y este último, la óptica, es un campo de la ciencia del que hablaremos más adelante precisamente para entender la física de nuestro universo. No está de más decir que los aportes a la matemática son muy importantes, porque con base en ella se construyen los avances más importantes en las otras ramas de las ciencias naturales, como por ejemplo la astronomía. Y hablando de astronomía, ahora vamos con Huygens, quien nace en 1629. Vamos avanzando en el tiempo y asimismo en la evolución de las ciencias. Un matemático y astrónomo que ahondó en diversos aportes de Galileo. ¿Recuerdan lo que les conté en el capítulo anterior sobre él? Lunas posteriormente llamadas Calixto, Ganímedes, Europa e Io. Asimismo descubrió que Venus, al igual que la Luna, pasa también por diferentes fases. Describió levemente los anillos de Saturno. Se dio cuenta que al apuntar con su telescopio lo que parecía una nube, realmente era un cúmulo de estrellas. En el campo de la astronomía, Huygens también trabajó en el telescopio, perfeccionándolo mucho más y construyendo telescopios con más alcance. Explicó la naturaleza de los anillos de Saturno, descubrió Titán, una de las lunas de Saturno, inventó el reloj de péndulo, ya que medir el tiempo de manera más precisa es fundamental para la observación astronómica. Estudió la nebulosa de Orión, diseñó un micrómetro para lograr entender a través de la medición de distancias angulares el tamaño de los planetas o la separación de los satélites planetarios. En el campo de la matemática, fue uno de los pioneros en el estudio de la probabilidad. Resolvió numerosos problemas en geometría, como la rectificación de la cisóide y la determinación de la curvatura de la cicloide, y propuso bases en la derivada segunda. En el campo de la óptica, ¿recuerdan que les hablé de óptica? Uno de los avances más impresionantes y revolucionarios, explicó la naturaleza ondulatoria de la luz, que sería denominado posteriormente el principio de Huygens. Esto es, explicar que la luz también se mueve en ondas como se movería el sonido o como se moverían las ondas en la superficie del agua. En el campo de la física, estableció las leyes del choque entre cuerpos elásticos, la fuerza centrífuga en un movimiento circular, la teoría del centro de oscilación, el principio de la conservación de las fuerzas vivas, que sería la base para el principio de la conservación de la energía, entre otros avances. En honor a él, la sonda espacial que fue enviada para investigar Titán fue llamada la sonda Huygens. La nave Cassini
fue lanzada al espacio el 15 de octubre de 1997 en un cohete Titan 4 Centauro, la cual espera el acercamiento del planeta para tomarle fotografías y finalmente capturar una selfie. Con ello, la compañía festeja el primer viaje de esta sonda a un área inexplorada de Saturno, planeta que ha orbitado durante casi 20 años para obtener imágenes de sus anillos, las lunas Titán y Encelado, a fin de encontrar la presencia de vida. La nave espacial entró en órbita alrededor de Saturno el 1 de julio de 2004, y el 25 de diciembre de 2004 la sonda se separó para alcanzar la mayor luna de Saturno, Titán, el 14 de enero de 2005. En noviembre de 2016, la sonda cambió su dirección para sobrevolar el polo norte de Saturno y el anillo más alejado del planeta, y desde abril de 2017, la nave se acercó a Titán para aprovechar su empuje gravitatorio y adentrarse en el espacio entre el anillo más interno y el planeta. Con ello se acerca como nunca antes al sexto planeta del Sistema Solar. La misión de la sonda llegará a su fin el próximo 11 de septiembre, cuando realizará su último sobrevuelo, que ha sido llamado el beso de despedida. Luego la nave se encaminará hacia su desintegración en la atmósfera de Saturno 4 días más tarde. Una de las cosas que me gustaría dejar clara a esta altura de la serie es que, como se acabaron de dar cuenta, con Huygens tuve que separar sus aportes en las diferentes ramas de la ciencia, como la óptica, la astronomía, la física, la matemática. Esto lo hice porque a partir del capítulo 5 y con el rápido avance que comienza a tener la ciencia, y para entender la física de nuestro universo, no voy a presentar a los científicos y sus avances en orden histórico, como se ha hecho hasta este capítulo, sino dividiendo las diferentes ramas de la ciencia para desde ahí explicar todos sus aportes. Continuamos con Hook, que de igual manera debemos separarlos por sus diversos aportes científicos. Nace en 1635 y sería considerado como uno de los científicos más importantes de la historia de la ciencia. Participó en la primera sociedad científica de la historia, la Royal Society, de la cual posteriormente serían miembros científicos reconocidos como Newton, Darwin, Max Planck, Einstein, Turing, Hawking, entre otras mentes brillantes. Y spoiler, los vamos a ver todos aquí junto con sus aportes en esta bonita serie. Y volviendo a Hooke, comenzamos. En el campo de la física, formuló la ley de elasticidad de Hooke, ley que desde su formulación es aplicada ampliamente. Describe el funcionamiento a nivel matemático de los resortes y muelles, pero también para la mayoría de cuerpos sólidos que cumplan con algunas condiciones mínimas de elasticidad. Incluso hoy en día se continúa aplicando la ley de Hooke en muchas de las ramas de la ciencia e ingeniería, y es base de disciplinas como la sismología, la mecánica molecular y la acústica. Adicionalmente, es la base para inventos que vendrían posteriormente. En el campo de la biología y medicina, usando un artefacto inventado recientemente, el microscopio, fue el primero en tomar imágenes sobre diversos objetos y animales. Entre ellos, logró capturar con gran precisión una pulga, los piojos, el ojo compuesto de la mosca, los cristales de la nieve, la estructura del hielo, el carbón vegetal, algunos fósiles, entre otros. Fue el primero en acuñar el término célula, todo esto plasmado en su obra llamado Macrografía, que sería la primera publicación importante de la Royal Society y además el primer libro bestseller en ciencia. Dio algunas ideas preevolucionistas, afirmando la existencia de especies extintas e hizo aportes importantes a la fisiología de la respiración. En el campo de la mecánica, quiso describir el movimiento de los planetas a través del campo de la mecánica y escribió algunas cartas a Newton, pidiéndole su opinión sobre su teoría, que proponía un movimiento lunar en línea recta, pero afectada por una fuerza atractiva ejercida por la Tierra. Y precisamente estos conceptos serían un catalizador para una revolución científica impresionante, que veremos justo en el siguiente capítulo. En el campo de la astronomía, fue el primero en descubrir una estrella binaria, detectó el giro sobre sí mismo del planeta Júpiter e hizo la primera descripción conocida del planeta Urano. De hecho, sus observaciones en cometas lo llevaron a formular algunas ideas sobre la gravitación. Como por si fuera poco, Hooke también fue un gran inventor, o al menos trabajó en el mejoramiento de diversa instrumentalización científica, como el cardan, la bomba de vacío, el barómetro,
el higrómetro y el anemómetro. También estableció el punto de congelación del agua como referencia fija para el termómetro. También figuran inventos como el diafragma iris, importante para la apertura de luz en las cámaras fotográficas. E hizo aportes hasta en arquitectura. Cada vez los genios que presentamos en esta serie son mucho más admirables y complejos. Y no quiero quitarle el mérito a ninguno de los científicos que hemos mencionado en los anteriores capítulos. Pero esto a su vez demuestra el significativo avance que ha tenido la ciencia y el conocimiento humano hasta esa época. En 1646 nace Leibniz, una persona que hizo importantes contribuciones a campos como filosofía, teología, política, metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, geología, jurisprudencia, historia, matemática y lógica. Y nos quedamos con estas dos últimas para el objetivo de esta serie. Como les dije anteriormente, la matemática es básicamente el lenguaje de las ciencias naturales. Así que estas contribuciones revolucionarían una vez más el avance científico. En el campo de la matemática, a Leibniz se le atribuye la invención del cálculo diferencial e integral, un nuevo y extenso campo de las matemáticas que incluso hoy en día se dicta en todas las facultades de ingeniería del mundo e incluso en algunas facultades de ciencias naturales. A su vez, hace estos aportes más. En 1686, por primera vez, introdujo este símbolo para la integración e indicó que esta operación es inversa a la diferenciación. En 1692 introduce el concepto general de familia de curvas, también la teoría de la envolvente de una familia de curvas en la que también participó Huygens. En 1693 Leibniz abordó el problema de la solvencia de sistemas lineales. Sus resultados introdujeron el concepto de determinante, que sería muy útil en álgebra lineal. Sin embargo, este descubrimiento no despertó interés entonces, y el álgebra lineal surgió solo medio siglo después. En 1695, Leibniz introdujo la función exponencial en la forma más general, esta. En 1702, junto con Johann Bernoulli, Leibniz descubrió el método de descomposición en fracciones parciales. Esto resolvió muchos problemas de integración de fracciones racionales. Además, Leibniz introduce estos conceptos matemáticos: diferencial, cálculo diferencial, ecuación diferencial, función, variable, constante, coordenadas, abscisa, curvas algebraicas y trascendentales, algoritmo en un sentido cercano moderno, y muchos otros conceptos más. En el campo de la lógica también hizo aportes muy importantes. Aunque muchos están más del lado del concepto filosófico, dio bases muy importantes para el posterior desarrollo de lo que se llamaría lógica matemática. A pesar de todos estos avances en ciencia que les estoy presentando y muchos otros que habían en la época, aún era demasiado popular acudir a oráculos, brujos, adivinos, creer en supersticiones o rezarle a algún dios con el ánimo de conocer el futuro. Sin embargo, Edmund Halley les ganó a todos en su propio juego. Hizo una predicción que se cumpliría de manera tan absoluta y tan exacta que ningún tipo de poder místico había o ha podido superarla hasta el momento. Predijo que un cometa pasaría exactamente el 25 de diciembre de 1758, que él no estaría vivo para verlo, pero que la generación que lo precedía lo confirmaría. Y además predijo que iba a seguir pasando en promedio cada 75 años. ¿Cuál era su poder? La ciencia, la física y la matemática. Haciendo un cálculo de la trayectoria del cometa y conociendo los avistamientos anteriores, descubrió que este cometa era cíclico y que tenía un tiempo determinado en el cual completaría su órbita. Aunque era visible desde la Tierra, era incorrecto atribuirle supersticiones como hasta ese momento siempre se había hecho. Su predicción fue tan increíblemente exacta que lo bautizaron con su nombre, el cometa Halley. Aún así, este no fue su descubrimiento más importante. Dentro de sus aportes más valiosos, en el campo de la astronomía, hizo el mapa estelar del hemisferio sur. Fue el primero en calcular la trayectoria de un planeta. Registrando el tránsito de Mercurio y Venus, logró medir la distancia entre el Sol y esos planetas, la aceleración secular de la Luna, la existencia de movimiento propio de las estrellas y tablas astronómicas de gran precisión. Y con los científicos presentados, en este capítulo 3 cerramos el preámbulo para darle la bienvenida al científico más revolucionario que habría hasta ese momento. Uno que aún es admirado a nivel mundial
y reconocido como uno de los mejores, si no el mejor de toda la ciencia. Nos tomará todo el capítulo siguiente presentarlo. Y su propuesta es el primer bloque gigante para entender la física de nuestro universo. No olviden seguirnos en todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Recuerden que tenemos podcast, ya estamos en el capítulo 7 y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.